Hola familia amada, bienvenidos. Qué gusto y qué placer poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo que lo hallo tan maravilloso, tan esencial y vital para que la palabra de Dios, para que la palabra del Espíritu, que es vida, pueda operar, pueda sanar, pueda liberar, pueda establecer el orden, ese orden correcto, ese orden del Espíritu. Así que bienvenidos a todos, muy gozosa de poder verlos, de poder compartir. A las personas que están por la primera vez, igual, bienvenidos. Y sé que el Espíritu Santo va a fortalecernos con esta verdad, va a revelarnos esta palabra que el mismo Espíritu quiere ministrar, quiere establecer en su pueblo, en sus hijos, en su iglesia. Es maravilloso tener una mentalidad de cuerpo, tener una mentalidad de que unidos vamos avanzando como ese hijo corporativo que Dios ha establecido como su iglesia y como su cuerpo. Así que no se me distraiga, por favor, no se duerma. Feliz que al que está a su lado si está por... Y vamos a enfocarnos, vamos a demandar de Dios. ¿Qué pasa cuando demandamos de Dios? El Espíritu comienza a ministrar cosas que aún nosotros no conocemos o ni hemos preparado. Pero nos rendimos totalmente a la guía del Espíritu para que sea Él enseñándonos esta mañana, edificándonos en esta mañana. Y vamos a hablar sobre ser conscientes de la vida que portamos, ser conscientes de la presencia que portamos. Este mensaje lo compartimos jueves por la mañana en el grupo de las mujeres. Así que damos gracias al Señor porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de lo que somos y también del alimento que necesitamos compartir con su iglesia. Vamos a comenzar en Juan 19:30, cuando Jesús, después de tomar el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. ¿De dónde viene este consumado es? ¿Qué operó para que se llegue a este momento del consumado? ¿Qué fue lo que operó para que Jesús llegue a este momento del consumado? En el antes de la fundación del mundo, Dios vio y estableció la necesidad de que su Hijo pueda venir a la tierra, pueda venir como el sacrificio que era necesario para expiar los pecados del mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque a Dios no lo tomó por sorpresa la desobediencia de Adán. Ya Dios, antes que Adán fuese creado, antes que Adán haya fallado, el Cordero de Dios fue inmolado. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 13:8 y también en Primera de Pedro. Entonces, mis amados, ¿y por qué Dios operó esto a pesar después de que el hombre falló? Porque el deseo de Dios desde el principio era tener una familia que tenga su naturaleza, tener una familia que podamos convertirnos en sus hijos, que podamos representarlo en esta tierra, que podamos representarlo en ese sistema del mundo que es totalmente contrario a Cristo Jesús el Señor. Por eso es que cuando entendemos la palabra es tan maravilloso y vamos a renunciar y a sacar fuera todo aquello que es religión, que viene de la imposición de hombres a otros hombres con reglas, con cosas para agradar a Dios. A Dios le plació
y a Dios le agradó. Es el placer de Dios que nosotros seamos sus hijos, que seamos su familia, que seamos parte de Él mismo, que seamos parte de esta familia real. Esto obviamente es en el espíritu, pero tiene una trascendencia a medida que vamos conociendo, a medida que vamos siendo impartidos de esta verdad, de esta palabra. Va a trascender a nuestra alma y por lo tanto a nuestro cuerpo, a nuestra visión, a nuestros pasos, a nuestro caminar, en nuestra conducta. Todo tiene que ver con esta obra consumada de la cruz. Cuando hablamos de consumado, ¿de qué estamos hablando? Había una deuda impagable, que usted ni yo la podíamos pagar con nada, ni aún muriendo, ni con plata, ni con oro, ni con acciones, ni con buenas obras, con nada. Él pagó la deuda. Eso es consumado. Él expió, cubrió, quitó, limpió, nos compró. Éramos esclavos del pecado. Pero Él, a través de pagar un precio muy alto, nos compró y nos liberó. Eso es consumado, de eso estamos hablando. ¿Y cómo es que se recibe esta obra tan espectacular? Por la fe y por la gracia de Dios. Y nosotros vemos cómo hay gente que complica tanto la palabra. Y ponen métodos, y ponen reglas, y ponen cosas que no aprovechan. Y por eso el mundo está como está. ¿Por qué? Porque la iglesia no está siendo efectiva en el propósito asignado para reconciliar al mundo con Dios. Entonces, podemos ver de dónde salió este consumado. Del deseo del Padre, del deseo de Dios de tener una familia. Y ese mismo deseo era el de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, cuando Él dijo consumado es, ¿qué pasó? Si nosotros nos damos cuenta en Juan 17:4, aquí nos damos cuenta del deseo del Padre que Jesús cumplió. Y le dice en su última oración antes de la cruz: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, ¿por qué lo dice eso antes de ir a la cruz? ¿Saben por qué, mis amados? Porque Jesús no fue crucificado solamente físicamente en el Calvario. Jesús vino con una misión y la misión era morir. Él ya había muerto a sí mismo, a los temores, a las cosas. Entonces, ¿y para qué todo este despliegue de tanto sufrimiento, ese milagro tan grande de que Dios, el Dios eterno, el Cristo eterno, se haga hombre, se ha concebido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para llevarnos a donde Él está. ¿Sabe para qué? Para devolvernos al lugar de donde salimos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en Efesios 1, que fuimos escogidos. Antes de la fundación del mundo ya estábamos en el pensamiento, en el diseño, en el corazón del Padre. Entonces, por favor, Juan 17:24, lo vemos este deseo de Jesús. Le dice: Padre, yo he cumplido, ahora te pido que donde yo estoy, estos estén conmigo. Oiga, qué glorioso. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mis amados, entender esto significa que si nosotros estamos en Cristo, la gloria de Cristo se va a manifestar.
a través de sus hijos, a través de su iglesia. Por eso es tan importante renovar el entendimiento, no conformarnos al sistema de pensamiento de este mundo, de este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Por favor, segunda de Pedro. Aquí el apóstol Pedro está en sus últimos días, porque Jesús le había declarado que él iba a ser sacrificado. Y en esta carta él se está despidiendo de la iglesia, pero dice, pero me voy a asegurar que estas cosas sigan edificándoles a ustedes. Amados, tener una mentalidad de gobierno, tener una mentalidad de reino, es tener una mentalidad multigeneracional, como la tenía Pedro, como la tenía Pablo. No pensaron solo en sí. Todo lo sufro por amor a los escogidos, de todas las generaciones. Entonces, si ustedes leen esta carta, es espectacular. Por tiempo no puedo poner todos los versículos, pero dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? ¿Cuál es la verdad presente? La verdad presente es nuestra realidad en Cristo. La verdad presente es nuestra realidad en Cristo, lo que somos en Él, lo que tenemos en Él. La verdad presente es quién nos habita. Cuando la iglesia tiene conciencia de la presencia de Dios en su vida, va a caminar de una manera diferente. Va a caminar de una manera gloriosa, como el modelo que tiene, que es Cristo Jesús el Señor. Entonces, no dejaré de recordarles estas cosas, para que ustedes estén confirmados. Se necesita una firmeza en nuestro espíritu de qué fue lo que pasó en la cruz, para que la mente que tiene que ser renovada y el alma que tiene que ser reconfigurada no nos juegue un mal papel y comencemos a condenarnos, a acusarnos por lo que sentimos o por lo que vemos. Muy importante poder entender la vida que portamos, la presencia que está en nosotros, la presencia que portamos. Sigamos al siguiente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios era un Dios que visitaba, no estaba en el hombre, porque todavía el sacrificio perfecto no se había consumado. Habían sacrificios de animalitos, pero el sacrificio perfecto, el único que pudo hacer que nosotros tengamos o seamos parte de una nueva creación, el único que pudo hacer que la vida de Dios venga a vivir en nosotros, el único que pudo hacer que su presencia, esa presencia poderosa, omnisciente, omnipresente, omnipotente, te habita, me habita. Pero cuando no lo entendemos, vamos a vivir vidas por debajo de ese nivel. Entonces, en el Antiguo Pacto, Dios le mandó a Moisés que hiciera un tabernáculo. Y este tabernáculo se componía de 3 partes. El atrio exterior, donde se hacían los sacrificios de los animales para cubrir. No limpiaban, solo cubrían los pecados. Por eso es que cada año tenían que otra vez rememorar los pecados. Y Dios no le gustaba escuchar qué tal pecó, qué hizo. No, porque Él ya nos veía en Cristo. Entonces, en el lugar santo estaban los panes de la proposición, estaban el candelero, estaban las luces. Eso guiándonos al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de Dios, donde
habitaba la presencia de Dios. Y este tabernáculo era movible porque ellos salieron de Egipto, venían y se movían. Entonces había una tribu, la tribu de los levitas. Esta tribu era la encargada de todo el mobiliario del culto, del servicio, de los sacrificios. Y mire cómo se nos quedó lo del antiguo pacto, que hoy a los ministros de la alabanza le dicen levitas. No, eran los que oficiaban, los que levantaban el tabernáculo para seguir caminando, los que hacían, los que desollaban los animalitos para los sacrificios. Oficiaban en las partes del culto. Y tenemos puedo decir, una no actualizada revelación de lo que es la presencia de Dios en nosotros, porque nos hemos detenido como antiguamente, que Dios venía, que Dios visitaba, y por eso mucha gente tiene una mentalidad solo de culto. Como no entienden que la presencia de Dios está en ellos, viven entre la semana como quieran, porque total la presencia no está y solamente piensan que está en un lugar de reunión y ahí se portan muy bien, pero entre semana no tienen esa conciencia de quién está en ellos. Amados, si supiéramos, si entendiéramos, si se nos revelara, yo le digo, la gente no haría lo que hace. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová. Usted no está buscando a Dios, ya lo tiene adentro. Démosle tiempo, démosle tiempo. De acuerdo al valor que le damos a las cosas, va a ser nuestra prioridad. Cualquiera que buscaba a Dios salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Sigamos al 33:9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Ve que es un Dios ambiental, ve que es un Dios que visitaba, que no estaba permanentemente, pero eso se quedó en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Esa es una verdad, sí, pero es una verdad pasada que ya no calza en este tiempo. La presencia de Dios, amados, es tan importante y Moisés tenía esa revelación de la importancia de la presencia de Dios, que tenían que moverse de ahí. Y Moisés le dijo, tú me has dicho que vamos a movernos de aquí, pero no me has declarado a quién vas a mandar conmigo. Y Dios ya le había dicho, un ángel va a ir contigo. Pero Moisés no se conformaba con un ángel. Moisés conocía la presencia de Dios. Y le dijo, si tu presencia no está conmigo, no va conmigo, no me saques de aquí. Amados, es muy loco querer hacer algo para Dios sin su presencia. Y este hombre tenía esa conciencia. Y le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Pero nosotros, en el nuevo pacto, por la obra consumada de la cruz, su presencia está. Su presencia está en nosotros. Lo sintamos o no lo sintamos, Él está. ¿Y esto cómo? Por la fe y por la gracia. Entonces, sigamos. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amados, estar conscientes de la presencia de Dios en nosotros trae descanso, trae paz de nuestras obras. ¿Por qué andamos tan afanados los hijos de Dios? Porque no tenemos conciencia de quién nos habita. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Jesús lo pudo decir también. Que Él es el que da el descanso. El que ha entrado en su reposo. ¿Por qué podemos entrar en reposo en nuestra mente?
cuando hemos entendido esta realidad consumada, porque eso es la verdad presente, es una realidad consumada de quién nos habita, de quién somos en Él, de qué tenemos en Él, para qué estamos en esta tierra. ¿Qué le contestó Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no quiero nada, no me saques de aquí. Amados, otro que tenía una conciencia de la presencia de Dios que es tan importante, era el rey David. Usted sabe que el rey David, por lo menos 12 o 13 años, fue perseguido duramente. Sufrió en cuevas, en desiertos, siendo perseguido por Saúl, por un rey que no tenía gobierno, por un rey que nunca creció, nunca conoció, nunca fue sanado, un hombre inseguro. ¿Qué es lo que hace la inseguridad? La inseguridad ataca a aquellos que pueden suplantarte en el camino. Pero ¿qué es lo que hace la seguridad? Impulsa a aquellos para que vayan adelante, para que sean más. Porque se trata del reino de Dios, de lo corporativo. Mientras más seamos lo que enseñemos, lo que ministremos esta verdad, mejor. Vino uno y le dijo a Moisés, Señor, otros están profetizando. Y él le dijo, ¿y qué? Ojalá todo el pueblo profetizara. Amados, entonces este rey David, después de 12 o 13 años de duras luchas, pero se estaba formando al rey, se estaba formando un hombre de gobierno, se estaba formando un hombre de autoridad. Por eso es que cuando usted esté pasando por situaciones difíciles, agradezca a Dios. Tengamos un entendimiento correcto de los tiempos, de todo lo que pasamos. No reneguemos, seamos agradecidos. La actitud humilde en las pruebas va a cortar esos días difíciles. Entonces, ¿sabe qué pasó? Cuando todos en el tiempo de Dios se pusieron de acuerdo para que se active el llamado de Dios sobre el rey David, porque Dios lo había elegido como rey. Y todo el pueblo se puso de acuerdo y lo levantaron como el rey. Y a mí me impresionó siempre cuando leí esto. Otro cansado de tantos trajines y de tantas luchas y guerras y cosas, podría descansar en el palacio tomando una piña colada. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué hizo este rey? Dijo, la presencia de Dios, el arca con la presencia de Dios no ha estado entre nosotros porque Saúl la descuidó, dice que más de 20 años. Traigamos el arca con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una conciencia de la importancia de la presencia de Dios. Lo hizo de una mala manera. O sea, lo hizo de una manera correcta, incorrecta, porque no era conforme a lo que Dios quería. Y murió un hombre, y él se asustó. Y el arca con la presencia de Dios la puso en la casa de un extranjero, Obed-Edom Geteo. Ni siquiera era israelita, porque eso nos muestra que Dios quiere habitar en todos. Entonces el arca con la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom durante 3 meses. ¿Y qué pasó en esos 3 meses? Dios bendijo de una forma extraordinaria a Obed-Edom, bendijo a sus hijos. Y es de ahí que este hombre tenía tantos hijos y que después todos pudieron servir a Dios. ¿Quién era este hombre? Un extranjero, un portero. Amados, sigamos por favor.
Próximo. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Esto nos debe hablar que en este nuevo pacto, que la presencia no está afuera, que está adentro. Bendice no solamente adentro, bendice toda nuestra vida, nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra casa, nuestra familia, en los matrimonios, los hijos, la descendencia. Obed-Edom fue bendecido y todo lo que tiene, ¿a causa de qué, amados? ¿Qué es lo que bendice nuestras vidas? Tu desempeño, tu hacer, tu esto, lo otro. La presencia de Dios en tu vida. La vida de Dios en tu vida. La vida del Espíritu en tu ser. Todo lo que tiene fue bendecido, multiplicado, a causa de la presencia de Dios, lo vamos a traducir así. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Tener esta conciencia de quién nos habita es muy importante. Amados, una pregunta. Vamos a participar hoy. ¿Usted qué cree que pasa con las personas que no son conscientes de lo que portan, de la vida que se les impartió, de la presencia de Dios en ellos? ¿Podría decirme, por favor, qué es lo que piensan? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Alguno? A ver, Leilita. Sí. Pero ¿sabe qué, amados? No ser consciente de lo que portamos va a traer retroceso. No vamos a avanzar. No va a haber avance. ¿Sabe qué más? Va a haber una doble vida. Porque en un lugar, y no de mala gente, sino por el entendimiento, en un lugar que pensamos que solamente los domingos está la presencia de Dios, nos vamos a comportar de una manera. ¿Y cuánto se le ha puesto carga a los ministros de alabanza? Ustedes son los encargados de bajar la presencia. Oiga, la presencia está en nosotros. La presencia de Dios nos habita. Pero ¿cuál es el desafío? Nos debe gobernar. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de no ser conscientes? Una doble vida. Como sé que en ese lugar está, pero como no entiendo que Dios me habita, voy a hacer lo que quiera. Voy a vivir sin dirección. Voy a tomar decisiones sin dirección del Espíritu. Entonces, esto es peligroso y no hay avance. No hay avance para el pueblo de Dios. Las personas que tienen ese entendimiento de quién nos habita, las personas que están entendidas en esta verdad presente, van a ir abandonando todos los paradigmas o todas las ideologías, todos los pensamientos que tengan que ver con el sistema del mundo. Un sistema anti-Dios, un sistema anticristo. Los hijos de Dios no somos compatibles con el sistema del mundo, con los valores del mundo. No somos compatibles. Los hijos de Dios tenemos su presencia. Y cuando no tenemos esa conciencia, ¿qué va a pasar? Nos vamos a enganchar y nos vamos a distraer con cualquier otra cosa. ¿Y sabe qué? Cualquier experiencia que tengamos, por más buena que sea, va a pasar. Cualquier cosa que se opere en el mundo, la palabra dice, por favor, 1 de Juan, el mundo y sus deseos pasan. Amados,
Tenemos que entender, como hablé hace tiempo atrás, lo que es tierra y lo que es mundo. Cuando Cristo se refiere al mundo, está hablando de un sistema que es antidios. Pero la tierra es la que Él creó. ¿Para qué? Para que sus hijos, para que su familia, para que su iglesia la gobierne. ¿Sabe qué dice el rey David? Con una mentalidad de reino, de gobierno multigeneracional. Los justos heredarán la tierra. Los justos heredarán la tierra. Y sé que cuando Él vuelva a llevar a su iglesia, no sabemos cuándo será, porque ni Él lo sabía, solo mi Padre lo sabe, dijo Jesús. Pero cuando Él venga a llevar a su iglesia, los que todavía estén vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y sabe qué? Vamos a participar de las bodas del Cordero y vamos a volver a esta tierra a gobernarla. Esto es maravilloso entenderlo. Por eso es que no vale la pena engancharnos con los ofrecimientos y las cosas del mundo. Porque el mundo tiene sus ofrecimientos, el mundo ofrece cosas, el mundo promueve. Pero ¿sabe qué? Dios también promueve. ¿Qué es promover? Del latín promovere. Es ir hacia adelante, moverse hacia adelante, ser empujado hacia adelante. Pero cuando nos distraemos en las cosas del mundo. Aprendí una palabra en la universidad esta semana, hebrea, que es Hebel, H-E-B-L-E, Hebel, que su significado es humo, sombra, y tiene que ver con vanidad, tiene que ver con lo que está vacío, tiene que ver con la aflicción de espíritu que habló el rey Salomón. Y uno se pregunta, ¿cómo este hombre tan sabio pudo desenfocarse de la realidad de Dios? ¿Cómo? Así nos pasa. Y si nosotros podemos leer Eclesiastés, es un libro espectacular, pero el argumento de este libro, mis amados, es un libro sombrío, si se dan cuenta, y muy pesimista, porque todo lo que ve el hombre alejado de Dios es así. Nada tiene sentido, decía Salomón. La vida es muy dura, nada tiene sentido, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Por eso no vale la pena enfocarnos en los principios, en los valores de este mundo. Vale la pena enfocarnos en la realidad que ya tenemos. El Señor en mayo para un encuentro de mujeres me habló algo. Hay una realidad, hay una verdad relativa, temporal, pero hay una verdad absoluta y eterna. Nosotros vamos a elegir en qué realidad usted quiere vivir. En la temporal y relativa que puede cambiar cualquier momento, o en esa realidad eterna, en esa realidad absoluta, donde ya Cristo nos estableció. Nosotros elegimos. Entonces, mis amados, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acuérdese, el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios no pasa. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque está imbuido, lleno del entendimiento de quien lo habita, de la vida de Dios, de la palabra de Dios. Porque todo va a pasar,
pero la palabra de Dios no pasará. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo en nosotros. Así que aquí el Señor está hablando en esa oración tan espectacular de Juan 17. Y está hablando, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Diga, no somos del mundo. Amados, no somos de ese sistema de pensamiento contrario, rebelde a Dios. No, nosotros somos de Cristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor no nos quiere sacar del mundo. ¿Por qué? Porque Él quiere operar a través de su iglesia, que esa gente que está en el mundo puedan ser liberadas, rescatadas, salvadas y puedan tener lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la promoción del mundo? La promoción del mundo se basa en lo externo, cosas materiales, dinero, culto al cuerpo, logros, cosas que puede hacer el hombre sin Dios. ¿El dinero será que está mal? ¿Será que es malo el dinero? No. Lo que es malo es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Salomón dijo en Eclesiastés, el dinero sirve para todo, principalmente los entendidos, para el avance del Evangelio. Entonces, ¿será malo cuidar nuestro cuerpo? No, es muy bueno alimentarnos bien, hacer ejercicio, es muy bueno. Pero ¿qué es lo malo? Enfocarnos solamente en lo externo, eso es hedonismo. Y ahí se levantan ídolos, vacíos por dentro, Hebel, vacíos por dentro, pero muy aparatosos por fuera. Hablas con eso y dices, wow, pero Dios nos ha dejado en el mundo. ¿Para qué? Para que esa gente pueda cambiar su mentalidad, tener una mente de gobierno, una mente de reino. Entonces, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo tiene sus ofrecimientos, tiene sus satisfactores, pero Dios también promueve a sus hijos. Y nosotros lo podemos ver esto a lo largo de la Escritura. ¿Cómo es que Dios promueve? El mundo solamente la parte externa, pero Dios desde adentro hacia afuera. Estuve viendo en las Escrituras y me dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Me tocó ver muchos ejemplos de cómo se opera este avance, cómo es que Dios opera esta promoción. La opera desde adentro. Y dice, sigamos. Aquí, bueno, Salomón cuando entendió a los últimos días de su vida, cómo había invertido negativamente su tiempo, entendió y dijo, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará, no cosechará. Entonces, nosotros nos podemos enfocar en circunstancias buenas o malas, positivas o negativas, pero ¿sabe qué? Son realidades sin sustancia. Porque el viento y las nubes son figuras. Son figuras. ¿Qué es una nube? No tiene sustancia. ¿Qué es el viento? Y Salomón lo entendió. Tener gozo, tener paz fuera de Dios es como querer perseguir el viento. No se puede atrapar. Es como querer atrapar el viento.
el gozo y la paz, el descanso, es por quien nos habita. Entonces, estos son figuras de realidades sin sustancia, que nos quieren sacar de una realidad mayor, de una realidad consumada, que es en Cristo Jesús, el Señor. Vamos al siguiente. Aquí nosotros podemos ver que el deseo de Dios es que sus hijos puedan tener suplido todas sus necesidades. Pero primero, ¿qué dijo Jesús? Busca primero. Pon tus prioridades, que tus valores, que tu prioridad, que lo primero para tu vida sea tu comunión con Dios. Sea Cristo, sea Dios el Padre. Y todo lo demás será añadido. ¿Sabe qué creo? Que los hijos de Dios, dentro de nosotros, tenemos un imán que atrae a las añadiduras. ¿Por qué? Ese imán, esa vida poderosa, es Cristo, que ya nos entregó una herencia, nos dio una herencia completa. Y a medida que se incrementa Cristo en nosotros, se va manifestando Él con todo lo que es, con todo lo que tiene. Esas riquezas de pleno entendimiento, esas riquezas en todos los aspectos. Entonces, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dice Romanos 8, si no escatimó a su único hijo para darlo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es una realidad. Pero la gente entendida no anda atrás de eso porque ya eso lo tiene. ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que deseamos? La revelación de Cristo, el incremento de Cristo, permitirle que Él nos gobierne, que Él crezca en nosotros. Entonces es el deseo de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud en tu mente, en tu cuerpo. Es el deseo de Dios. Así como prospera tu alma. Entonces la promoción de Dios, el promover de Dios, ¿desde dónde comienza? Desde el interior. Y estuve viendo lo que decía sobre Moisés, diré sobre Samuel, el profeta Samuel. Y es lo mismo que habla el médico Lucas en el Evangelio de Lucas sobre Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Dios ve es cuánto de Él se ha formado en nosotros. ¿Sigamos? Dice, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia. ¿Para quién? ¿Quién es el que ve primero desde adentro? Dios. Y Dios es el que va a promover hacia adelante. ¿Para qué? Con los hombres. Para que podamos ministrar a esa gente que están en puestos de influencia, en puestos de gobierno, haciendo cosas negativas, mal administrando lo que se les ha entregado. Yo creo, y lo dije martes, que Dios no tiene ningún problema en sacar a esa gente que está en puestos de influencia y poner a sus hijos. Creo que este es el tiempo de que los hijos de Dios estemos en esos lugares de influencia. ¿Para influenciar qué? El avance del reino. Dios no va a promover a nadie que su corazón no esté en promover, en manifestar la vida del Hijo con un propósito. Que el reino sea extendido. Jesucristo estableció el reino, pero los hijos de Dios, la iglesia, es la encargada de expandir el reino. ¿Y cómo lo hace? Desde adentro. Vamos a Lucas 2:52.
Jesús crecía ¿en qué? Sabiduría. Esto nos habla de algo interno. Sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. No a Dios, de Dios. Y en estatura. ¿Qué habla Efesios 4? Que nosotros podamos desarrollarnos, crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús el Señor. Y en gracia. Amados, esto es muy importante, crecer en la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia va a traer plenitud a tu vida. La condenación va a escapar, va a huir. Porque la gracia, ¿en qué se concentra? ¿En qué se concentra la gracia? ¿En tu obra o en la obra de Cristo? En la obra de Cristo. En la verdad. Para con Dios, eso es primero, porque Él es el que lo hace. Y para con los hombres. ¿Y por qué Dios lo puede hacer? A ver, dígame, ¿por qué Dios lo puede hacer? Porque esas personas, ¿qué van a hacer para su reino? Dígame en palabras, por favor, a ver. Esas personas que permitieron que Cristo se forme, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Saben qué? Y esto lo hemos visto en los discipulados. Les animo, iglesia amada, familia amada, que podamos entrar a los discipulados, que podamos participar de los discipulados. Están espectaculares. Hay maestras del Espíritu extraordinarias. ¿Sabe para qué? ¿O por qué, mejor dicho? Cuando Cristo se formó, ¿por qué Dios los va a promocionar para que hablen al mundo? Porque le van a ser útil. Le van a ser útil a Él, a su propósito. ¿Cuánta gente espera esos lugares de influencia para servirse a sí mismos y no al pueblo? Por eso es que pasamos tiempos de preparación, de entrenamiento, para que cuando Dios nos dé la oportunidad, ¿qué hagamos? Sirvamos. Fuimos llamados a servir y no a servirnos de otros. Entonces, este es nuestro modelo. Crezcamos en sabiduría, que Dios nos gobierne. Crezcamos en la estatura de Cristo en nosotros. Crezcamos en la gracia de Dios. Porque ciertamente hay un mundo que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Sigamos, estamos en punto terminando. Pero, amados, para que esto se dé, ¿qué es necesario? Tener el entendimiento nuevamente, quiero recalcarlo, de que esto es por la obra del Espíritu. Haced pues morir las obras de la carne por el Espíritu. No es tu obra. Tu obra y mi obra es rendirme al Espíritu y decirle, aquí estoy, Padre, hágase en mí tu voluntad. Ese es el modelo de Cristo. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, el apóstol Pablo estaba tan enojado. Esta es una carta que, si nosotros la vemos, no tiene saludo, no tiene felicitación como las otras. Porque el apóstol Pablo estaba muy entristecido y enojado. Habían grupos sectarios que atacaban su apostolado y atacaban la palabra de la cruz. Los gnósticos. Eso lo podemos ver en la iglesia de Corintios. Esos gnósticos que hablaban de Dios, que se enfatizaban en la sabiduría humana, pero eran pervertidos sexualmente. Tenían 12 templos, su diosa era Afrodita. En esa cultura se estableció el Evangelio de Cristo. Por eso es que el Evangelio tiene el poder para cambiar y para transformar a esos pervertidos. ¿Saben qué?
En cada reunión de sus templos tenían 1000 prostitutas que practicaban el sexo. ¿Se imagina? Y Pablo ahí les hablaba la verdad del Evangelio. Estaban los ascéticos, esa secta que se va al otro extremo. Y el apóstol Pablo les habla a la iglesia de Colosas. Y les dice, no es así, esto es por gracia, esto es por fe. De la manera que recibiste a Cristo, así de andad. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por fe. Y le dice, hay algunos que tienen duro trato contra su cuerpo. No toques, no tomes, no hagas, no digas. Los ascéticos, a eso les estaba hablando. Porque esos se habían infiltrado en la iglesia para quitar la obra de la cruz que es perfecta. Y estaban los judaizantes, que querían que el pueblo, que la iglesia crea en Cristo, pero que opere a través de la ley, que se circunciden. Entonces aquí les está diciendo, Gálatas torpes. Y en la Reina Valera dice, Gálatas necios, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Eso es la Reina Valera, pero veamos esto, la NBI dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Cómo recibieron ustedes el Espíritu? ¿Por el oír por fe o por las obras de la carne? ¿Cómo recibieron? ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Estos estaban desviados, querían hacer en sus propias fuerzas lo que no se puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque la carne es débil. Y la ley, porque cuanto la carne es débil, no se podía cumplir. Por eso es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para condenar al pecado en la carne de su Hijo y librarnos del dominio del pecado, hacernos libres. Entonces, como hablamos domingo pasado, ¿dónde está la jactancia? Yo ayuno tanto, yo hago esto, oro tanto, hago... ¿Dónde está la jactancia? ¿Por qué obras? ¿Por las de la ley o por las de la fe? Una iglesia humilde es una iglesia que depende del Espíritu, que le cree, que confía en Él. Entonces, seguimos. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Amados, será una frustración tratar de hacerlo. Lo que necesitamos, ya dejé de decir lo que tenemos que hacer, lo que debemos. Lo que necesitamos es rendirnos a la obra del Espíritu. Creer y apropiarnos de esta realidad consumada de lo que ya somos en Él. Seguimos. Por eso el apóstol Pablo en esta misma carta estaba tan absorto, tan molesto. No podía comprender lo que les había pasado. Y se habían infiltrado los judaizantes. Y él dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuánto de Cristo se está formando en nosotros? ¿Cuánto de Cristo le permitimos que se forme en nosotros? Porque es ahí que va a salir cualquier operación del alma, cualquier operación de la mente, los temores. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? El agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Esa fuente poderosa tiene el poder de desarraigar
los temores, los miedos, las enfermedades, los engaños, las mentiras. Esa es la conciencia de lo que portamos, de la vida de Cristo en nosotros. Porque si no, vamos a seguir con la corriente del mundo. Sigamos. Con este terminamos. A quienes Dios quiso dar a conocer. A quienes Dios quiso dar a conocer. ¿A quién Dios quiso dar a conocer, amados? A usted y a mí. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay otra esperanza de manifestar la gloria, sino es entender Cristo en nosotros, sino es entender quién nos habita.